Santa María de Guadalupe, mística rosa, intercede por la Iglesia y protege al soberano pontífice. Oración guadalupana. ¿Qué tal, amigos? Recientemente un conocido amigo, el doctor Luis Cabrera, nos propuso ver el video La Virgen de Guadalupe, la diosa que adoctrinó a México, de este personaje famoso de apellido Zunzunegui. Y pues nos dimos a la tarea de ver tal video. Y bueno, pues así en general, pues no estamos de acuerdo con su postura y en este video queremos expresar esto. Al respecto ya escribimos un artículo que en el enlace lo podrán consultar. Aquí solamente queremos abordar seis temas de los más de, más de 20 que maneja Zunzunegui en el video. Pero solo a modo general, pues para expresar nuestro desacuerdo con la postura de esta persona. El primer tema, pues, que queremos manejar es el del proceso del politeísmo, hiperteísmo y monoteísmo. Zunzunegui interpreta por razones obvias que los aztecas eran politeístas, y una mirada al pasaje en general nos hace ver que, pues es verdad, o sea, sí, los aztecas eran politeístas. Lo que no considera Zunzunegui es que en el momento exacto del evento guadalupano, los, los aztecas ya no eran tan politeístas, pero todavía no llegaban al monoteísmo. Se encontraban en esa fase intermedia que se llama hiperteísmo. Explico. En el politeísmo de cualquier religión se, se desarrolla un fenómeno en el que hay muchas deidades, divinidades, dioses, que forman parte de la cosmogonía de un pueblo. Y el monoteísmo es la cara opuesta, en donde solamente hay un Dios. No es un Dios sobre todos los demás dioses, es un Dios, nada más, no hay otro Dios. Pero las religiones no son inmutables, no son estáticas, están en dinamismo. Reflexiones posteriores hacen que se vaya el proceso del politeísmo al monoteísmo. Y entre esas dos posturas hay un estadio, un peldaño, un paso intermedio que es el hiperteísmo. En el hiperteísmo se formaliza la presencia de un Dios que es superior a todos los demás. Entonces sigue siendo politeísmo porque hay mucha existencia de dioses, pero va en camino hacia el monoteísmo porque ya está reconociendo el poderío, el señorío de un Dios sobre todos los demás. Entonces es una etapa intermedia. Y pues los aztecas, en los tiempos del evento guadalupano, no eran politeístas ya, eran hiperteístas. Su hiperteísmo era del tipo llamado monismo panteísta y politeísmo funcional. Explico. Era monismo porque ya estaba definido que Huitzilopochtli era el dios más importante en la cultura mesoamericana, ya sobre todos los demás. Y era un monismo panteísta porque había una fuerza, un ente que estaba presente en todo y en todo se manifestaba. Era denominado Teotl. Por eso muchas palabras, muchos términos mesoamericanos tienen esta parte, esta estructura lingüística, Teotl, ¿sí? Que significa que se manifiesta en todo. Bien, pues esa es nuestra primera aclaración, que los aztecas en el momento del evento guadalupano, como dice Zunzunegui, él afirma que eran politeístas, pero no, queremos aclarar esto, o sea, ya no eran politeístas, eran hiperteístas. El tema segundo es, pues, que queremos diferenciar entre la leyenda y el texto simbólico. Zunzunegui afirma que el Nican Mopohua es una leyenda, y no.
El Nican Mopogua es más bien un texto simbólico. Explicamos la diferencia. La leyenda es una narración tradicional basada en hechos reales. Se enriquece con elementos fantásticos que a menudo se aleja de su origen histórico y tiene una función didáctica. Sí, aquí de la función didáctica nos recuerda el cuento italiano de Pinocho en los tiempos del fascismo de Mussolini, en donde era muy importante enseñarle a los niños a no echar mentiras para que no les crezca la nariz. Ya en otro acá el término se aleja de su origen histórico, pues hay varios cambios. En Guadalajara, por ejemplo, desde la época de la colonia, hay una leyenda que dice que una mujer abordó un carruaje y al llegar a determinado lugar, la mujer desaparece y el conductor del carro ya no supo de ella. Este, Se aleja de su hecho histórico porque conforme pasa el tiempo, esta leyenda se transforma también. En nuestros tiempos modernos, yo me imagino que ya existe la historia de que esta mujer aborda un Uber y desaparece. Y porque sí pasó ya en el periodo de los taxis, ya se habla de una mujer en Guadalajara que aborda un taxi y en un momento el taxista ya no la ve, o sea, la mujer desapareció. Ese es el alejamiento del hecho histórico. Entonces, sí, algo ocurrió una vez, pero en la leyenda se transforma según la época y pues tiene una enseñanza, una pedagogía. El texto simbólico, a diferencia de la leyenda, es más profundo, va más allá, va más lejos. Es una expresión de realidades inenarrables. Por inenarrables estamos expresando algo que en términos humanos ya no es fácil de expresar. ¿Cómo expresas una experiencia, un acontecimiento profundo que tiene que ver, estás haciendo algo en tu vida cotidiana y de repente ya no sabes qué fue lo que viste y tienes que recurrir a términos humanos para expresarlo? Por ejemplo, pues está la experiencia de Abraham. No sabemos si Abraham existió o no, pero lo que nos importa es el texto simbólico en este contexto. Abraham tiene una experiencia con las estrellas del cielo y los granos de arena y pues una experiencia inenarrable que nunca sabremos qué fue, pero le transformó su vida. Y le transformó su vida tiene que ver con la parte del hecho simbólico, el texto simbólico. Estas expresiones de realidades inenarrables conectan directamente con una experiencia social, como la liberación de los esclavos hebreos de Egipto. Y es una acción liberadora que se mantiene en el presente. Y este presente tiene que ver con el evento guadalupano. Zunzunegui dice que es una leyenda, pero es más bien un texto simbólico, porque después de 500 años del Nican Mopogua, los indígenas mexicanos han resistido. Entonces, pues nadie resiste tanto por una leyenda. O sea, la leyenda de la Llorona no hace resistirle algo a nadie, ninguna injusticia social ni nada. Y sin embargo, el Nican Mopogua sí, o sea, esa invisibilización que por siglos han tenido, ¿quién resiste tanto tiempo? Pues es gracias a que el Nican Mopogua es un texto simbólico, no es una leyenda. Otro texto simbólico es a propósito de los aztecas que salen de alguna parte llamada Aztlán, que no sabemos si es un nombre mítico o si hubo una localidad que se llamó así, este, pero por más de un siglo estuvieron caminando hasta llegar a la tierra prometida, simbolizada en la serpiente sobre el nopal. Oigan, pues ¿quién camina tanto tiempo buscando una tierra prometida si no es por un texto simbólico? Este, sí, pues ahí está la diferencia. Entonces, distinguimos de Zunzunegui que el Nican Mopogua no es una leyenda, es un texto simbólico. Como punto tercero, él afirma que la imagen de Nuestra Señora de Guadalupe, la que conocemos en México,
la archirrequete recontra reconocida imagen, la trajo Hernán Cortés y aquí desde España. Aquí queremos hacer una aclaración. No son la misma. La similitud es el nombre. Ambas se llaman Nuestra Señora de Guadalupe. Pero la imagen que trajo Hernán Cortés es de, pues al decir trajo, obvio que no estaba aquí, tiene su origen en Extremadura, en España. Es de la región de Cáceres, de donde eran Hernán Cortés y varios de sus compañeros conquistadores. Esta no es la misma que conocemos nosotros, Nuestra Señora de Guadalupe del Tepeyac. Esta es mesoamericana, del Valle de México, es de una tilma, mientras que la de Cortés era una imagen de una escultura tallada en cedro. Este, y lo más importante, que mientras que la imagen española que trajo Hernán Cortés significa nada más para los conquistadores, este, una protección en la conquista para Mesoamérica, la imagen del Tepeyac, la que conocemos, la más famosa, es un códice indígena, que entre otras cosas, ya lo mencionamos en el tema anterior, en el punto anterior, es una revelación, ¿sí? Para los indígenas es una manifestación dentro del mundo indígena. Entonces, pues hay que aclarar esta confusión, pues no son las dos, ambas imágenes no son la misma, excepto porque se habla en ambos casos, pues son advocaciones diferentes de la Virgen María, ¿sí? Pero, pues, caray, el significado es completamente distinto. Cuarto punto, Zunzunegui afirma que la ciencia y el milagro no son compatibles, pero hay que aclarar que si bien es cierto que en la historia ciencia y religión han tenido sus encuentros, a veces la ciencia atacando la religión, a veces la religión atacando la ciencia, pues ya estamos en una etapa en donde tal división pues ya se superó. Si bien es cierto que no son iguales ni son lo mismo, son complementarias. En lógica hay una distinción entre contradictoria y complementaria. En ambos casos los elementos no son iguales, pero en el caso de los complementarios se pueden unir, mientras que en el caso de los contradictorios, imposible. Entonces la ciencia y el milagro, aunque Zunzunegui no lo crea, son complementarios. De hecho, la Iglesia declara milagros con la contribución científica. Eso se debe a que la ciencia estudia leyes naturales reproducibles, repetitivas, mientras que el milagro, por definición, es un evento no reproducible, no repetitivo, aquí podría estar la diferencia, pero es de origen divino que irrumpe en el seno de esas leyes naturales repetitivas. Entonces, al final de cuentas, se complementan porque la ciencia verifica los factores de los fenómenos de esos eventos que son repetitivos, en donde se desarrolló un evento no repetitivo, y la teología interpreta el sentido entendido como significado de ese evento no repetitivo. Entonces, se dan las circunstancias, la ciencia prueba los factores de esas leyes repetitivas, la teología encuentra el significado, y gracias a esta conjunción de ambos es como la Iglesia declara los milagros. Si no hay contribución científica, no hay milagro, así de sencillo. Quinto punto, el Zunzunegui afirma, hasta de alguna manera superficial, que los evangelizadores muy fácil y rápido aprovecharon el evento guadalupano. Y no es verdad. Casi como que una estrategia, dice él. Pero vemos que en los escritos de las órdenes religiosas y las crónicas de la época, para empezar, los misioneros declararon el evento guadalupano como satánico. Primero los franciscanos rechazaron el evento. Dijeron, no, o sea, es imposible.
después los dominicos y después los agustinos. Estas tres órdenes religiosas que vinieron a evangelizar aquí Mesoamérica no estuvieron de acuerdo en un primer momento con el evento guadalupano. ¿Por qué? Porque aunque venían con la propuesta noble de evangelizar, también traían desafortunadamente la actitud de que la religión mía es la que vale y la del otro no. Entonces, al ver que había una imagen con un códice indígena no apropiado para los evangelizadores y un texto simbólico llamado Nican Mopogua que hablaba en códice indígena, pues los evangelizadores dijeron, pues eso es satánico, como al no ser de origen católico, pues eso es satánico. Se tardó mucho tiempo para que los misioneros aceptaran el evento guadalupano como un evento apropiadamente religioso, sin satanismo. Bien, sexto, sexto y último punto que queremos manejar hoy, parecido al cuarto. El Sotsunegi afirma que la fe es la fe y no requiere de pruebas. Bueno, queremos hacer una aclaración. Para empezar, la fe no es ciega. No es como reverendo personaje muy importante, yo lo cito muy a menudo en otros contextos, Martin Luther King Jr., que él afirmaba que tú sube la escalera aunque no sepas a dónde va. Es una manera de ilustrar la fe ciega. Y hay otras maneras, como arrójate al barranco, aunque no veas el final que hay allá abajo, o sea, etcétera, etcétera. Pero no, la fe no es así, la fe no es ciega. Para empezar, la fe es una adhesión racional, o sea, sí hay un proceso de raciocinio, es libre, no es cuestión de sometimiento de nadie, es una adhesión a Dios que se ve fortalecida y puesta a prueba a través de la experiencia, las obras y las circunstancias de la vida. La fe busca al mismo tiempo la experiencia y la evidencia. La fe permite al creyente probar y ver la bondad de Dios en medio de la adversidad. Alguien puede vivir una adversidad de hecho conozco a una amiga está en esa situación, lleva ya no sé cuántos años en adversidad, sale de una situación adversa y entra a otra y entra a otra y entra a otra, este, pero muchos conocemos gente así que, oye, pues ¿qué le pasa a esa persona? Ha de estar embrujada o algo por el estilo porque pues no da una. Pero ahí está la fe, o sea, la fe sí requiere de pruebas. Bien, pues hasta aquí concluimos. Queremos rescatar esta parte, pues vimos el video, manifestamos que pues no estamos de acuerdo con la postura de Zunzunegui, eh, y por esos puntos de la diferencia entre la leyenda y el texto simbólico, que la ciencia y el milagro no se complementan según él, que el evento guadalupano fue una estrategia evangelizadora de los misioneros que llegaron en la época, pues no, o sea, para nosotros estas diferencias de punto de vista nos hacen ver que esta persona pues no conoce los conceptos, las cuestiones culturales, las políticas, las religiosas. Quizás se le debería sugerir que estudie un poco más al respecto. Bien, esto se ha dicho sin pretensión alguna de ser un sabelotodo. Bueno, pues un saludo a todos, muchísimas gracias.